Existen tres formas, tres maneras de preparar alquenos en un laboratorio, ¿cierto? De obtener alquenos en un laboratorio. Por lo general, pues partimos de otros tipos de compuestos, de otras funciones químicas que nos permiten llegar a tener este tipo de compuestos. Entonces, vamos a prestar atención a la explicación y luego, como ustedes saben, les doy el espacio para que tomen el apunte. La primera forma como podemos obtener un alqueno es por medio de la deshidratación de los alcoholes. Deshidratación de los alcoholes. Cuando hablamos de deshidratar, ¿qué implica esa palabra? Si usted dice deshidratar, ¿a qué hacemos referencia? Puede ser que se expongan a altas temperaturas. Eh, bueno, en este caso la temperatura nos colabora bastante para hacer deshidratación, pero en sí, miremoslo en cualquier ámbito. Cuando hablamos de deshidratar, ¿qué será eso de deshidratar? La temperatura solamente es como un método, Sacar, un medio que sa- nos va a ayudar. Sacar sacar la humedad. humedad, ok, muy bien. Y cuando hablamos de eso, entonces, ¿a qué compuesto nos estamos refiriendo? El agua. Al agua, exactamente. Lo que vamos a hacer en una deshidratación es sacar agua, ¿sí? Deshidratar implica pérdida de agua. ¿No? Entonces, cuando hablamos de deshidratación de alcoholes, quiere decir que de la molécula de alcohol vamos a extraer los elementos que nos van a conformar el agua y de esa manera vamos a obtener un alqueno, ¿sí? Eso es lo que nos dice la deshidratación de alcoholes. Entonces aquí vamos a verlo en este compuesto que tenemos inicialmente, es un alcohol, es la fórmula del etanol o del alcohol etílico y de él utilizando un catalizador, recordemos que los catalizadores son mm, compuestos que nos van a ayudar a acelerar el proceso de la reacción y aparte necesitamos una temperatura muy alta, necesitamos 350 grados Celsius para poder realizar la deshidratación del etanol. Entonces, ¿cómo es que sale esa molécula de agua del etanol? Entonces, en primer lugar, vamos a tener una pérdida del grupo hidroxilo. Este grupo que es el que representa los alcoholes. Entonces, el grupo hidroxilo va a ser la primera parte que va a salir de la molécula para conformar o para hacer esa deshidratación. Cuando sacamos el grupo hidroxilo, fíjense que este enlace que está aquí es del carbono, ¿no? No es del hidrógeno. Este enlace que está aquí es del carbono. Por lo tanto, este carbono, que es el que está unido a este grupo hidroxilo, nos va a quedar con un enlace libre, ¿cierto? Se nos va a liberar este enlace al sacar este grupo hidroxilo. Para conformar el agua, teniendo el OH, pues ya nos falta un hidrógeno. ¿Desde dónde va a salir el hidrógeno? El hidrógeno sale de acá, del siguiente carbono, ¿cierto? No del mismo, del siguiente carbono. Entonces de aquí va a salir un hidrógeno. Ese hidrógeno entonces se va a unir a este hidroxilo y nos va a formar el agua, ¿sí? De ahí sacamos la molécula de agua, H2O. Pero ¿qué sucede? Este carbono también nos va a quedar con un enlace libre. O sea, este carbono con un enlace libre y este con un enlace libre. De ahí entonces se genera el doble enlace entre los dos átomos de carbono. Cada uno quedó con un enlace libre y se genera un doble enlace. Entonces, ese enlace libre que tiene cada uno se utiliza para unirse entre ellos mismos y nos genera el doble enlace correspondiente a los alquenos. Recordemos que los alquenos son compuestos insaturados, hidrocarburos insaturados que se caracterizan por tener ese doble enlace. Como es de dos carbonos, el prefijo es et y la terminación de los alquenos que es eno. Entonces es el eteno.
¿Hasta ahí está claro cómo se hace la deshidratación del alcohol o cómo se produjo la deshidratación del alcohol o hay alguna duda? Ok. Vamos a mirar el siguiente caso. En el segundo ejemplo tenemos un alcohol que es de tipo secundario, es decir, que el grupo hidroxilo no está en el carbono primario, sino que está en el carbono secundario. Entonces, aquí podemos darnos cuenta dónde está el grupo hidroxilo, en el carbono número 2. Por eso el nombre es 2-pentanol. Entonces, ya sabemos que lo que va a salir principalmente es este grupo hidroxilo. Y el carbono siguiente va a perder un hidrógeno. Ahora, ¿el de la izquierda o el de la derecha? ¿Mm? En este caso, el de la derecha. ¿Por qué? El doble enlace va a iniciar donde está el grupo hidroxilo, es decir, en el carbono 2. Si yo tomo el de la izquierda, este es el carbono 1, ¿sí? Y perdería el hecho de que de que es secundario. Entonces, necesariamente es del carbono siguiente, ¿sí? En este caso es el carbono 3. De este carbono 3 va a salir el hidrógeno, ¿sí? Entonces hay que tener presente que cuando no está en el carbono primario, yo no puedo tomar el enlace hacia el carbono primario, sino también hacia un carbono secundario o hacia el carbono que esté a la derecha. Entonces de ahí va a salir el hidrógeno, ¿cierto? De ahí sale el hidrógeno y nos va a conformar exactamente el doble enlace entre estos dos carbonos. ¿Sí? Este que queda con un enlace libre y este que queda con un enlace libre me generan el doble enlace. Entonces, del 2-pentanol paso a conformar el 2-penteno. 2-penteno, ¿cierto? Porque tenemos el enlace en el segundo carbono. Recordemos también que lo podemos nombrar como pent-2-eno, ¿sí? Pent-2-eno. Es de acuerdo a lo que vimos de nomenclatura. Y obviamente eliminamos la molécula de agua. ¿Cuál es la diferencia entre la deshidratación de un alcohol primario y de un alcohol secundario? Los catalizadores y las temperaturas que se requieren. Fíjense que en el caso del alcohol secundario requerimos un ácido sulfúrico al 50%, es decir, medianamente concentrado, no totalmente concentrado, y la temperatura disminuye a 170 grados Celsius. Es decir, que relativamente es más fácil en términos de temperatura deshidratar alcoholes secundarios que alcoholes primarios, porque los primarios requieren una mayor eh, cantidad o una mayor temperatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces podemos tomar el apunte de la primera forma de obtener alquenos, que es la deshidratación de los alcoholes. Bueno, la segunda forma o el segundo método a partir del cual se pueden obtener los alquenos se denomina pirólisis de ésteres. Entonces, escribo aquí el nombre, pirólisis de ésteres. Los ésteres son otra función química eh, orgánica que se caracteriza por tener dos cadenas carbonadas que están separadas por un grupo carboxilo al que le falta un hidrógeno. El grupo carboxilo, recuerden que es C, O y H, pero esa H ha sido reemplazada aquí por otra cadena carbonada en los ésteres. Básicamente, cuando hablamos de pirólisis, implica un rompimiento con calor. Eso es pirólisis, hacer un rompimiento con calor. Pero en este caso no vamos a generar una deshidratación, sino que simplemente ese calor nos va a romper la molécula.
¿Por dónde se rompe la molécula? ¿Dónde se genera el rompimiento en este caso? La molécula se va a romper aquí, ¿sí? En el carbono. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente tenemos este enlace, ¿cierto? Este enlace que se nos ha generado em, entre el enlace éster, básicamente, que es este. Entonces, el calor nos permite generar un rompimiento aquí en este enlace. Al romper este enlace, este carbono queda con un enlace libre. Fíjense acá, este carbono nos va a quedar con un enlace libre. Y el carbono siguiente a la derecha va a perder un hidrógeno, ¿sí? Ese enlace hace que este carbono, ese calentamiento, perdón, hace que este carbono pierda un hidrógeno, lo cual le genera también un enlace libre. ¿A dónde se va ese hidrógeno? Ese hidrógeno se une con el oxígeno del enlace este. Se une acá, ¿sí? Espérenme, voy a cambiar la línea para que quede directa hasta allá. Exacto. Entonces, este va hasta aquí. Entonces, este hidrógeno viene y se une a este oxígeno formándonos un ácido carboxílico, ¿sí? Que en este caso es el ácido acético. No me voy a enfocar en los nombres de las otras funciones porque más adelante veremos de dónde salen. Nos interesa el alqueno, que ya vimos la nomenclatura. Entonces, como este queda con un enlace libre y este también, nos generan el doble enlace. Ese doble enlace da lugar al buteno. En este caso le colocaron 1-buteno, pero no es necesario el 1, porque si es en el carbono principal, simplemente será buteno. Si es en el primer carbono, será buteno. Entonces, el buteno y el ácido acético. Si es una pirólisis, pues básicamente lo que va a necesitar es calor, porque el fuego o la temperatura, la energía que se les está aportando, es lo que nos va a generar el rompimiento de la molécula. Únicamente calor, no requiere reacción con otro compuesto. ¿Está entendida la pirólisis de los esteros? Fíjense que en todos los casos finalmente resulta pasando lo mismo, es decir, se liberan un enlace de cada carbono para que luego se pueda generar el doble enlace entre los átomos de carbono, que es la característica de los alquenos. Si quedó claro, si no hay preguntas, entonces por favor tomamos el apunte correspondiente. La tercera y última forma de obtener alquenos se llama deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Escribo el nombre acá. Deshidrohalogenación de halogenuros o de haluros de alquilo. Bueno, un haluro de alquilo es un alcano que tiene un sustituyente, que en este caso puede ser cualquiera de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Cualquiera de esos 4 halógenos es el sustituyente en el halogenuro. Entonces, en este caso, lo que vemos es que ese halogenuro de alquilo va a salir de la estructura, así como más o menos pasó con la deshidratación de alcoholes. Pero en este caso lo que vamos a hacer es el halogenuro de alquilo, el que vamos a eliminar. Necesitamos un alcohol como catalizador. Y tenemos que la reacción se hace entre el haluro de alquilo o halogenuro de alquilo y una base, en este caso hidróxido de potasio, ¿sí? El hidróxido de potasio. Entonces, de esta molécula que se va a formar, se va a formar agua, por eso el hidro, ¿cierto? Y el halógeno con el potasio nos va a formar una sal.
Entonces, la sal, perdón, la base, que es el hidróxido de potasio, va a tener un rompimiento de su molécula. Se separa el potasio del grupo hidroxilo. Por otro lado, de nuestro haluro de alquilo va a salir el cloro, ¿cierto? O el halógeno, porque vuelvo y repito, puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Sale el halógeno y se va a unir aquí con el potasio, dando lugar a la formación de la sal, en este caso el cloruro de potasio. Y eso me deja un carbono, un enlace de este carbono libre, ¿sí? Un enlace de este carbono libre. Del otro carbono sale un hidrógeno. Y ese hidrógeno junto con el grupo hidroxilo nos va a formar el agua, ¿sí? El hidrógeno con el grupo hidroxilo nos va a formar el agua. Y ahí tenemos los otros dos productos. Cada carbono nos ha quedado con un enlace libre que da lugar a la formación del enlace doble, ¿sí? Y en este caso, como es de dos carbonos, formamos el eteno. En un carbono secundario sucede lo mismo que ya vimos con el alcohol. Entonces tenemos el 2-bromobutano. Aquí tenemos el bromo. Él va a salir junto con el potasio. Siempre el halógeno con el potasio para formar la sal. Y del otro carbono interno, no de carbonos primarios, porque es un halogenuro que está en un carbono secundario. Entonces, del otro carbono interno, que en este caso es este, va a salir el hidrógeno y nos genera los dos enlaces que necesitamos, o los dos enlaces libres, para que se forme el doble enlace en el carbono 2, ¿sí? De tal manera que se nos forma el 2-buteno. Y por otro lado la sal, que es el bromuro de potasio, más el agua. Entonces es importante que conozcamos la dinámica de las reacciones para saber qué tipos de productos posiblemente vamos a encontrar. Nos interesa el alqueno porque precisamente estamos hablando de eso, de cómo se obtienen los alquenos. Entonces retomo mientras van tomando el apunte de esta tercera. La primera es deshidratación de alcoholes. La segunda es la pirólisis de los ésteres. Y la tercera, la deshidrohalogenación de los halogenuros de alquilo, ¿cierto? Deshidro, entonces ese des siempre es quitar, sacar. En este caso sacamos hidrógeno y sacamos el halógeno del halogenuro de alquilo para dar lugar a la formación del alqueno correspondiente. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Se entendió cuál era el proceso de cada uno de los métodos de obtención? Ok, tomamos este apunte, por favor, y ya pasamos a mirar las reacciones que tienen los alquenos. Bueno, entonces dentro de las reacciones de los alquenos encontramos cinco, bueno, realmente muchas. Las reacciones de los alquenos son muchas porque el doble enlace le da una característica particular a este tipo de compuestos y hace que constantemente se puedan estar adicionando otras sustancias, ¿sí? Entonces, tenemos múltiples sustancias que se pueden adicionar ahí donde está ese doble enlace porque es muy fácil de romper. Casi todas las reacciones que tienen los alquenos son reacciones de adición, ¿sí? Se rompe el doble enlace y esos enlaces que quedan libres, a ellos se unen otras sustancias. Sin embargo, vamos a mirar únicamente 5 porque realmente serían muchas las reacciones que pueden dar los alquenos. Entonces, esas son las propiedades químicas. Cuando hablamos de las propiedades químicas nos referimos a eso, a las diferentes reacciones que se pueden presentar. La primera ya la habíamos revisado porque es una forma de obtener alcanos,
Entonces lo habíamos visto en la obtención de alcanos y es la hidrogenación catalítica de los alquenos. ¿Por qué se llama catalítica? Porque necesitamos de catalizadores. En este caso, el paladio, el platino o el níquel. Los más utilizados son el paladio en carbono y el óxido de platino, que son los que nos van a ayudar a que esta reacción se haga lo más rápido posible. Si decimos hidrogenación, lo que vamos a agregar es hidrógeno, ¿sí? Casi que los nombres nos están diciendo cuál es la dinámica de la reacción. La hidrogenación nos implica adicionar hidrógeno. ¿A dónde se adiciona? Siempre a los carbonos que tienen el doble enlace, ¿sí? Por eso les decía que es fundamental o básicamente todo el trabajo de adición de las reacciones de los alquenos se hace sobre el doble enlace. El doble enlace está formado por un enlace sigma y un enlace pi. El enlace sigma es un enlace fuerte, el enlace pi es un enlace débil, ¿sí? Entonces, ese enlace pi se rompe, ¿sí? Fácilmente se rompe. Entonces, al romper ese enlace, cada uno de estos carbonos nos va a quedar con un enlace libre. Recuerden que el enlace doble es entre átomos de carbono. Nos va a quedar con un enlace libre. Entonces, en este caso, que vamos a adicionar hidrógeno. Entonces, tenemos la molécula de hidrógeno, dos átomos. Uno de los átomos de hidrógeno se va a ubicar en el primer carbono del doble enlace y el otro átomo de hidrógeno en el segundo carbono del doble enlace. El doble enlace se pierde, entonces nos va a quedar solamente un enlace sencillo. Y de esta manera, de un alqueno pasamos a obtener un alcano. Recordemos que en los alcanos todos los enlaces son simples, todos los enlaces son sencillos. Teníamos aquí en el 2, carbono 2 era CH, al agregarle un hidrógeno nos va a quedar CH2, aquí lo podemos ver. En el carbono 3 teníamos CH y de igual manera agregamos ahí un hidrógeno, entonces nos va a quedar CH2. Y tenemos la estructura en este caso del butano. Del 2-buteno obtenemos el butano a partir de la hidrogenación. Y también sucede con los cicloalquenos, ¿sí? Los alquenos que son cíclicos. Entonces aquí tenemos el ciclopenteno, ¿sí? Recuerden que cuando es un solo doble enlace no necesito numerar el ciclo. El ciclopenteno hacemos exactamente lo mismo. Este doble enlace se pierde. Para cada carbono que hace parte del doble enlace me va a quedar un enlace libre que va a ser ocupado por un átomo de hidrógeno, uno para cada carbono. De esa forma, entonces tenemos el ciclopentano. Ahí no se abre la cadena, ni mucho menos, sino que al perder el doble enlace reemplazamos por hidrógenos y nos queda el alcano correspondiente, que en este caso es el ciclopentano. Recuerden que la función de los catalizadores es solamente agilizar, ¿no?, la reacción. Ellos no hacen parte de la misma ni tienen nada que ver con los productos. Al final se recuperan exactamente iguales. Fíjense que es muy sencilla la hidrogenación y ya la habíamos trabajado porque nos permite obtener alcanos. Entonces, tomamos el apunte de esta primera reacción, por favor. Si hay preguntas, las pueden hacer. Bueno, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Es relativamente sencillo. Bueno, entonces, nos quedan 4 reacciones de los alquinos. Digamos que ya por tiempo no alcanzaríamos pues la explicación detallada de la siguiente. Entonces, en nuestra próxima clase les estaré explicando los otros 4 y ya entonces daremos inicio a, bueno, tomaremos los ejes y todo con respecto al tercer periodo. Bueno, entonces, por hoy quedamos hasta aquí. Nos encontramos nuevamente en nuestra próxima clase, que es mañana, y que tengan un excelente resto de jornada y Dios los bendiga. Chao a todos. Gracias, profe. Chao. Ok, Chao, chao. profe, buen día.
Bueno, lo mismo.